Atención, última hora, amigos y amigas de Teras de Salseo. Tenemos que hablar de un verdadero cataclismo mediático, un auténtico terremoto que ha sacudido los cimientos de nuestra televisión, dejando a una de sus figuras más emblemáticas, Terelu Campos, absolutamente destrozada y, os lo digo yo, sin un solo lugar donde esconderse. Lo que vimos en De Viernes fue un despliegue de tensión, un enfrentamiento que muchos vaticinaban, pero que nadie esperaba que fuera tan brutal, tan explícito, tan demoledor para la hija de María Teresa Campos. La verdad es que la situación es desgarradora, una auténtica carnicería televisiva que se sigue cociendo a fuego lento y que nos obliga a analizar cada detalle con la máxima urgencia. Ya os digo, las imágenes de aquella noche, que hemos comentado hasta la saciedad en este canal y que seguro habéis visto una y mil veces en vuestras redes sociales, eran el preludio de algo mucho más grande, de un vapuleo mediático que se le venía encima a Terelu Campos de forma inexorable. No me extrañaría que a estas horas la pobre ni siquiera se hubiera levantado de la cama, o peor aún, que estuviera planeando su huida, porque la avalancha de críticas y el repaso público la han dejado en una posición indefendible. Realmente es una situación que te hace pensar en la crueldad de la maquinaria televisiva cuando se activa sin piedad contra alguien. Y si la noche en De Viernes no fue suficiente para rematarla, porque ya la dejó al borde del caos, ha sido nuestro buen amigo, el periodista Jesús Manuel Ruiz, quien ha propinado el golpe de gracia definitivo. Ha publicado un artículo escalofriante, un texto que no tiene desperdicio y que, os lo prometo, vamos a desgranar punto por punto, porque es la crónica de un naufragio anunciado. Pero antes de sumergirnos en esa lectura que os dejará con la boca abierta y de que la adrenalina se dispare, quiero haceros una pregunta muy importante. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo ahora mismo y qué opinas hasta aquí de este tremendo suceso. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte ahora mismo a Teras de Salseo, para no perderte ni un solo detalle de esta y otras historias que están reventando el panorama del corazón. Venga, no te lo pienses, somos la voz que te cuenta la verdad sin filtros. Ahora sí, continuamos, porque el artículo de Jesús Manuel Ruiz es un auténtico misil teledirigido, un documento que rubrica la caída de Terelu y la pone contra las cuerdas de una manera que pocas veces hemos visto. El título ya lo dice todo, es una declaración de intenciones. Rocío Flores despluma a Terelu Campos como un pájaro abandonado. Y la verdad es que, si lo pensáis bien, es una metáfora maravillosa, o trágica según se mire, de lo que ocurrió aquella noche. Jesús Manuel lo ha plasmado con una maestría que te hace sentir cada golpe, cada instante de tensión en el plató. Dice Jesús Manuel, y lo cito textualmente, que la hija de Antonio David Flores no escatimó en abrazos ni en palabras para dirigirse a la hija de María Teresa Campos y rebatir cada una de sus afirmaciones con pruebas irrefutables. Y es que, queridos amigos, Terelu Campos volvió a caer en lo mismo de siempre, en ese donde dije digo Diego, que tanto la persigue y que tanto daño le ha hecho a su credibilidad profesional a lo largo de los años. La hermana de Carmen Borrego parecía no acordarse de lo que había contado hace 5 años, y eso, en televisión, es un pecado capital, sobre todo cuando tienes a alguien enfrente que sí se acuerda y que viene con la lección aprendida. La noche en De Viernes, tal como relata Jesús Manuel, fue una auténtica emboscada para Terelu, que se vio acorralada sin escapatoria, desarmada frente a la arrolladora verdad de Rocío Flores. Ella la desplumó sin piedad, la desmontó desde el primer minuto, dejando al descubierto todas sus contradicciones, todas sus inseguridades y, lo que es más sangrante, todas sus incoherencias. Y el público, atento a la jugada, se deshizo en aplausos atronadores para Rocío Flores, aplausos que resonaban en el plató como bofetadas para una Terelu visiblemente enfadada, que no contaba para nada con el beneplácito del respetable. Es que, de verdad, la vimos impotente, sin capacidad de reacción, mientras cada intervención de Rocío Flores la ponía en su sitio y el rugido del público, ese aplauso unánime, era como un mazazo tras otro. La madre de Alejandra Rubio había contado en su momento una versión muy particular sobre Rocío Carrasco, especialmente en Sálvame, una versión que anoche quedó completamente desmentida, desmantelada por Rocío Flores. Y lo más impactante es que en una de esas pausas publicitarias, Rocío Flores, con una frialdad pasmosa, le enseñó los vídeos de aquel momento, esos vídeos que Terelu o no quería o no podía recordar. El doble rasero de Terelu Campos, que siempre ha sido un secreto a voces, fue recordado con una frase lapidaria por Rocío Flores. Para tu consuegro sí, para mi padre no. ¡Zas!
un auténtico zasca que resonó con fuerza en el plató y en cada casa, dejando a Terelu sin palabras, completamente expuesta ante la hipocresía que, para muchos, ha marcado gran parte de su carrera. Jesús Manuel Ruiz subraya que la postura de la colaboradora no tiene nada que ver con lo que piensa de su consuegro, a lo que, en privado, contaba de Antonio David Flores, una inconsistencia que no se puede negar. Ciertamente hay que reconocerle a Terelu que nunca pronunció públicamente la palabra «maltratador» hacia Antonio David, algo que sí hicieron muchos de sus compañeros y que les costó demandas judiciales. Fue más inteligente en ese aspecto, sí, pero esa sutileza no disipa la sombra del doble rasero, esa doble moral que se hace tan evidente cuando comparamos su trato hacia uno y otro. Es una contradicción flagrante que se ha convertido en su talón de Aquiles, en el punto débil por el que Rocío Flores ha sabido atacarla de forma tan efectiva. Jesús Manuel también nos recuerda en su demoledor artículo que Terelu Campos mantuvo silencios cómplices, silencios muy significativos, cuando su compañero José Antonio León desveló que, por no posicionarse a favor de la docuserie de Rocío Carrasco y dar veracidad a las palabras de Antonio David Flores, fue apartado durante un mes de su puesto de trabajo. Un escándalo, queridos amigos, un absoluto escándalo que ya comentamos en este canal y que ahora vuelve a salir a la luz con más fuerza que nunca. Esto es la punta del iceberg de cómo funcionaban las cosas en aquella época oscura. Dice Jesús Manuel Ruiz, y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia, que todo aquello fue el modus operandi por parte de la productora de entonces, la Fábrica de la Tele, una auténtica injusticia contra la familia Flores. Y yo os digo una cosa, él lo sabe perfectamente, lo sabe de primera mano, porque él mismo fue víctima de esa persecución. ¿Recordáis aquella tarde con Carlota Corredera? Él defendió la presunción de inocencia de Antonio David, algo tan básico en un Estado de Derecho, y Carlota, que se cree juez y parte, le fulminó, le echó de Sálvame sin miramientos. Así es como funcionaba ese aquelarre. Imponían un pensamiento único, una verdad absoluta que no admitía matices, que no toleraba disidencias, y si no comulgabas con sus ruedas de molino, te apartaban, te silenciaban, te cancelaban. José Antonio León lo corroboró anoche y Jesús Manuel Ruiz lo ha vuelto a poner sobre la mesa con este artículo, evidenciando una vez más la cacería brutal a la que fueron sometidos. Es una historia de manipulación, de abuso de poder, de una televisión que se desvirtuó hasta límites insospechados y Terelu Campos, lo siento, pero fue cómplice de todo ello. Esta es la cruda realidad que se ha expuesto sin piedad ante toda España. Terelu Campos se ha visto, una vez más, atrapada en las redes de su propio pasado, sus contradicciones la han condenado y el repasito de Rocío Flores, amplificado por el demoledor análisis de Jesús Manuel Ruiz, la ha dejado en una situación crítica. Es una pena. Es desgarrador ver cómo alguien puede caer tan bajo por defender lo indefendible, por mirar hacia otro lado cuando la verdad gritaba a voces. Y lo peor de todo es que el público, la audiencia, ya no olvida, ya no perdona. Este es solo el comienzo de la tormenta, amigos. El mundo de la televisión está convulso, y lo que le ha pasado a Terelu Campos es un claro ejemplo de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, por mucho que se intente manipular, por mucho que se intente ocultar. Recordad suscribiros a Teras de Salseo si todavía no lo habéis hecho, y no os perdáis la continuación de este drama que estamos viviendo en directo. El próximo capítulo viene cargado con más leña al fuego, con otra figura clave que se enfrenta a su futuro más desolador. No os lo podéis perder. Amigos y amigas de Teras de Salseo, agarraos fuerte porque la trama se complica, y si pensábamos que lo de Terelu Campos era fuerte, lo que se viene ahora con María Patiño es un auténtico desastre, una debacle profesional que muchos, y me incluyo, ya veníamos anunciando desde hace mucho tiempo. La noticia saltó ayer como una bomba, un auténtico mazazo que dejó a la presentadora completamente descolocada. La cancelación de No Somos Nadie. El último reducto de aquella época gloriosa, o nefasta, según a quien preguntes, de Sálvame. La sorpresa, dicen, fue mayúscula para ella, pero para nosotros, los que vemos más allá de los focos, era la crónica de una muerte anunciada, una triste realidad que se cierne sobre una de las figuras más controvertidas de nuestra televisión. Es que es lo que os vengo a contar. El panorama que se presenta ante María Patiño es, sinceramente, desolador. Un auténtico invierno profesional que no sabemos cuánto durará. El periódico La Razón lo titulaba de forma contundente: el desolador futuro de María Patiño tras quedarse sin trabajo. Y es que la verdad, a no ser que en estos días reciba alguna oferta milagrosa de otras cadenas,
Su vida profesional pende de un hilo, navegando en la incertidumbre más absoluta. Es un momento complicadísimo en su carrera, una encrucijada que la deja sin rumbo fijo, y eso, en un medio tan volátil como la televisión, es un precipicio muy peligroso. Mientras algunos de sus antiguos compañeros, como la incombustible Lidia Lozano, el polifacético Alonso Caparrós o el carismático Kiko Matamoros, ya están colaborando en otros programas, recolocados y con un futuro más o menos asegurado, María Patiño se encuentra en la estacada, esperando una llamada que la devuelva al candelero a partir de febrero. Pero si os fijáis bien, es una situación verdaderamente anómala. Podríamos decir que es la única de los ex Sálvame que hoy se queda completamente en la calle. Y eso, os lo juro, es una cosa tremenda, que dice mucho de cómo la percibe la industria en este momento. Algunos que también quedaron muy señalados por sus decisiones pasadas, como su amiga Carlota Corredera, han logrado un rescate en televisión española, pero es que, queridos espectadores, ver a María Patiño como presentadora en la televisión pública o en cualquier otra cadena que hasta ahora ha criticado con vehemencia, se me antoja casi imposible. Su soberbia, esa que tanto la ha caracterizado y que la ha llevado a no rectificar ni una sola vez, la está enterrando profesionalmente, la está arrastrando a un punto de no retorno. Es un karma que se cumple, una historia de egocentrismo y falta de autocrítica que ahora le pasa factura de la forma más cruel. El problema, como ya vimos anoche con el desplante de Rocío Flores a Terelu, es que hay cosas que se han vuelto indefendibles, argumentos que no se sostienen por ningún lado. Y María Patiño, por esto y por muchísimas otras cosas que ya hemos desgranado en este canal, ha perdido absolutamente toda la credibilidad que en algún momento pudo tener. Su propia trayectoria, sus constantes cambios de chaqueta, sus contradicciones, la han dejado en una posición insostenible, y ahora, sin No somos nadie, la pregunta es, ¿qué va a ser de ella? Los expertos y su propio entorno, de forma muy sensata, le están recomendando lo mismo que comentábamos ayer. Que se tome un descanso, que la gente descanse de ella, como ha hecho, por ejemplo, Belén Esteban. Dicen que necesita tomarse las cosas con calma, que lleva demasiado tiempo al pie del cañón y que ya es hora de un merecido periodo sabático. Pero claro, María le cuesta parar, no quiere desligarse de la televisión, de ese medio al que, según ella, le debe demasiado. Es una persona que se define a sí misma como competitiva, y esa competitividad, esa necesidad constante de estar en el foco, es lo que la empuja a no querer detenerse, a esperar una propuesta que la mantenga activa, que la mantenga relevante. Pero yo os digo una cosa, creo que va a ser muy difícil que los espectadores olviden todos los desmanes, todas las barbaridades de las que María Patiño ha sido partícipe, especialmente en los últimos años, con esa deriva absurda en la que entró desde hace 5 años. Un año sabático quizás serviría para que las cosas se enfriaran un poco, para que la marea bajara, y quizás, solo quizás, dentro de un año, podría haber una pequeña oportunidad. Pero su negativa a parar, ese afán por no desaparecer, juega en su contra de forma dramática, y ella no lo ve, no quiere verlo. Ella, en mi opinión, tiene evidentes carencias profesionales, aunque es verdad que si se ha mantenido tantos años en el medio, por algo será. En su momento no sé si a día de hoy fue considerada por muchos como una buena periodista. Pero creo que sus propias inseguridades, y de esto ya hablamos aquí con Kiko Matamoros cuando salió de Sálvame por una bronca con ella, son la raíz de su problema. Ella ve enemigos donde no los hay. Es una persona acomplejada, que según el artículo, es competitiva. Pero a mí me parece la típica compañera de trabajo que nadie, absolutamente nadie, querría tener al lado. Ese carácter, esas inseguridades, esa necesidad de afirmarse constantemente, es lo que la lleva a no querer parar, a pesar de que su carrera va directa hacia un precipicio. De hecho, al final de ese demoledor artículo de La Razón, se habla de todo esto sin tapujos. Dice que el gran problema de María Patiño es que está demasiado identificada con la telebasura, con esos programas donde los gritos priman más que la coherencia, donde la agresión verbal sustituye al periodismo. Su forma de ser, su método de trabajo, la identifican con un tipo de periodismo agresivo que, por fortuna, ahora está en plena decadencia, en pleno declive. Y eso, os lo aseguro, es una pesada losa que arrastra con cada paso que da. El artículo especula con la posibilidad, y aquí viene lo más surrealista, de que María Patiño haga de tripas corazón y, como ha sucedido con Lidia Lozano en De Viernes, acabe volviendo a Telecinco como colaboradora. Pero yo, sinceramente, no me lo creo. Me cuesta muchísimo creerlo, porque son casos completamente distintos. Lidia Lozano no ha rajado de Telecinco,
no ha acusado a la cadena de ser una televisión machista que ejerce la violencia contra las mujeres, como sí ha hecho María Patiño en los últimos tiempos. A mí me cuesta creer que en Mediaset le vayan a pasar por alto todas esas acusaciones tan graves, tan incendiarias, que lanzó con tanta vehemencia. Y en el caso de que eso sucediera, madre mía la que se liaría. Imaginaos el revuelo si María Patiño, después de todo lo que ha dicho, acaba regresando a la cadena que tanto denostó. Sería un escándalo sin precedentes, una bofetada a la audiencia, a la coherencia, a la propia dignidad. Y es que, en el fondo, aunque ella lo niegue por activa y por pasiva, si a ella la llamaran, como llamaron a Lidia Lozano hace unos meses, le faltaría tiempo para coger el teléfono. Todos esos principios, esa perspectiva de género que adquirió mágicamente hace 5 años una tarde, cuando Jorge Javier Vázquez le apretó las tuercas y le dijo que o cambiaba de versión o se iba a la calle, se evaporarían en un instante. Hemos visto esas imágenes en este canal, cómo se le cambió la cara, cómo claudicó. Yo creo que María Patiño, si la llamasen de Telecinco, se olvidaría de esos principios y tragaría con lo que fuera, con tal de regresar. Su ambición es así de grande, así de desmedida. De hecho, como podemos ver en este tuit que se ha hecho viral, hay gente que ya se lo está tomando un poco a cachondeo, con ese humor negro que tanto nos gusta en los momentos de tensión. Después de conocerse la cancelación de No Somos Nadie, el indio publicaba esto que vemos. Próximamente en las oficinas de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Y te la imaginas, te la puedes imaginar perfectamente, a esa María Patiño arrepentida, suplicando volver, utilizando el mismo discurso que le hemos escuchado en todo este tiempo, pero al revés, dando un giro de 180 grados. Ana Rosa, diría, toda la culpa de lo que me pasó la tiene la mala madre de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Me he sentido manipulada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid. David Valdeperas me obligaba a meterme contigo. Quiero volver. Y visto lo visto, con las cosas tan surrealistas a las que hemos asistido en los últimos años, es que ni siquiera lo descartaría. Hemos visto a María Patiño decir que en su momento creyó a Antonio David porque la había engañado y manipulado. Luego nos utilizó el mismo argumento con Alessandro Lecchio, con quien tenía un colega tremendo. Y cuando pasó el despido de Mediaset, también nos dijo que es que la fábrica de la tele la había engañado y manipulado. No descartemos que ahora repita el mismo patrón, culpando de todo a Óscar Cornejo, a Adrián Madrid, a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac. Sería, sin duda, el enésimo cambio de chaqueta de una carrera marcada por la inconsistencia, por la búsqueda desesperada de la supervivencia, sin importar el precio ni los principios. Precisamente aquí tenemos a María Patiño, y podemos imaginar que están siendo horas muy difíciles para ella, horas de muchísima tensión, de muchísimo malestar, y que durante la tarde de ayer publicaba esto en sus redes sociales, contestando a Rosa Benito, quien, como vemos, publicaba este mensaje celebrando con una alegría desbordante la cancelación de No Somos Nadie, poniendo lo siguiente: leer noticias que te alegran el alma es algo para dar gracias a Dios. Yo creo mucho en Dios, en el universo, en el karma. Yo creo en ti. Gracias. Y es que, amigos, es lógico que Rosa Benito, al igual que mucha otra gente que ha sido víctima, que ha sido perseguida por esta pandilla, se alegre de que el último reducto de lo que quedaba de Sálvame haya desaparecido definitivamente. Es una liberación para muchos, una victoria de la coherencia, del sentido común. Pero claro, a María Patiño parece que no le ha hecho mucha gracia la celebración de Rosa Benito, y le contesta poniendo esto que vemos aquí. Tras el invierno llegará la primavera, y sin la necesidad de vender a la familia, me encanta. Bueno, yo sí que creo que María Patiño tiene por delante un largo y muy frío invierno. Un invierno que se le va a hacer eterno. Un invierno que va a poner a prueba su capacidad de resistencia, de resiliencia. Por cierto, está tan en el disgusto que tiene, tan metida en su propio drama, que parece que ni siquiera quiso ver la entrevista de Rocío Flores anoche en De Viernes. No te enteras, Patiño, no te enteras. Porque creo que estuvo muy interesante, muy reveladora. Y a María Patiño le hubiese venido muy bien vérsela para refrescar algunas cosas que parece que se le olvidaron desde hace 5 años, o que prefirió olvidar por conveniencia. Pero parece ser que no. Dijo que se iba a ver un documental de elefantes y no ha querido ver Telecinco. Fijaos con la matraca que daban ellos en su momento, con que había que verse la docuserie, que es que si no te veías la docuserie completa, no podías opinar del tema porque no estabas autorizado y no entendías nada. Pues parece ser que con las entrevistas de Rocío Flores no vale ese criterio. Tendremos a María Patiño opinando alegremente de Rocío Flores, seguirá arremetiendo contra ella y ni siquiera se habrá visto la entrevista de ayer.
Es el doble rasero de siempre, la incoherencia llevada al extremo, la verdad que duele mirar. Y seguimos hablando de la cancelación de No somos nadie, porque esto que vamos a ver también es tremendo, es de locos. Ayer, en el programa en directo, con Carlota Corredera como presentadora, porque María Patiño no estaba, curiosamente confirmaron lo que la Fábrica de la Tele, o la OSA Producciones, como se hacen llamar ahora, ya había comunicado prácticamente minutos antes, que el programa se terminaba el 30 de enero. Pero es que lo gordo del asunto, lo verdaderamente grave, es que ya lo vimos ayer, que ahora Óscar Cornejo y Adrián Madrid parece que reniegan definitivamente de todo lo que huela a Sálvame. Ayer dijeron algo así como que mirarán adelante y se van a centrar en hacer programas con inercias distintas. Es decir, a estos señores les va muy bien en televisión española, porque les tienen colocados sus amigos del gobierno y se lo están llevando crudo con el dinero de todos los contribuyentes, haciendo programas de contenidos en su mayoría político, haciendo la misma manipulación que hacían con Sálvame, pero ahora con política. Y como les va bien, pues a todos estos ya no quieren saber nada de ellos. Es una traición en toda regla, una puñalada por la espalda a quienes les fueron leales o cómplices durante tantos años. Y por lo que dijo Carlota ayer, parece ser que ellos tampoco sabían de esa cancelación y se enteraron en el último momento, que prácticamente ayer les pilló por sorpresa, y con una cara de desconcierto que era un poema. Aquí huele a mal rollito que te cagas, amigos. A mí me da la sensación de que aquí van a terminar todos tarifando, que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que bastante tienen con lo que tienen encima, con el tema de Rocío Flores, con el tema de intentar salvarse a ellos mismos, son capaces de tirar por la borda a todos los demás, de quemar todos los puentes con tal de salir ellos indemnes. Es una jugada cruel, pero predecible, viniendo de quien viene. La lealtad en este mundillo brilla por su ausencia, y la supervivencia, por desgracia, se impone a cualquier principio, a cualquier amistad, a cualquier compromiso. Este es el lado oscuro de la televisión, la cara más amarga de un negocio que tritura a sus propios protagonistas cuando ya no les son útiles. No os perdáis la próxima entrega de Teras de Salseo, donde seguiremos desgranando la verdad sin censura. No te lo pienses, suscríbete ya y únete a nuestra comunidad. Somos tu voz en este caos mediático.